Bien, vamos a comenzar hoy con el tema de los tipos activos imprudentes. ¿M? Ya vimos los tipos activos dolosos, hoy vamos a ver los tipos activos imprudentes. Los tipos omisivos, tanto los dolosos como los culposos, estará a cargo del doctor Campos, que ya empezó el tema, como que ustedes podrán observar. Los tipos activos imprudentes o negligentes o culposos, como ustedes quieran llamarlos, se los llama así en forma indistinta en la doctrina, se caracterizan y se diferencian esencialmente del doloso en el aspecto subjetivo. Es decir, para darles a ustedes una primera no es precisamente así, pero para darle a ustedes una primera aproximación y que puedan distinguir entre un tipo activo doloso y un tipo activo culposo o negligente o imprudente, la gran diferencia está en la noción de dolo, en los activos dolosos, y en la noción de culpa o imprudencia en los culposos. Entonces, para una primera aproximación podemos decir entonces, para dar una noción, que la negligencia o imprudencia es falta de cuidado. Es decir, el resultado ocasionado en los tipos activos imprudentes es consecuencia directa de una falta de cuidado, de una negligencia. Eh, Ahora bien, para ir señalando las diferencias estructurales entre el culposo, si es que las hay, con el doloso, la diferencia en los supuestos de hechos legales, es decir, en los mismos tipos, en los articulitos donde se individualiza la acción prohibida penalmente, para ver la estructura, la diferencia estructural, digo con las diferencias que existen entre ambos tipos penales, digamos que la descripción de la acción prohibida, como ustedes saben que los tipos activos describen la acción prohibida. Bueno, acá en los tipos activos imprudentes, la descripción de la acción prohibida es genérica, es decir, generalmente se dice el que causare por imprudencia, negligencia, impericia o incumplimiento de los deberes a su cargo tal resultado, sin muerte o lesiones. Eh, Habla de conductas genéricas, es decir, porque ¿qué es una impericia? Son tipos abiertos. Es decir, tenemos que recurrir entonces a otras normas para individualizar en realidad cuál es la conducta prohibida. Porque únicamente nos dice, nos habla de, vuelvo a repetir, impericia, negligencia, imprudencia, incumplimiento de deberes a su cargo, todo lo cual ustedes pueden englobar como violaciones del deber objetivo de cuidado. ¿Mm? Ahora bien, ¿por qué tipos abiertos? Porque deben recurrir a otra norma. ¿Qué normas? Porque para saber cuál es una norma de cuidado en el caso concreto tenemos que saber qué quería hacer el autor. Y aquí viene este, la, la observación central que ustedes tienen que hacer como estudiantes, o como cualquiera, ¿no? Eh, es que los tipos activos, bueno, los tipos culposos, penales, sean activos o omisivos, siempre hay finalidad. ¿No? Es decir, la acción que se lleva a cabo siempre es final. ¿No? Lo que sucede, la gran diferencia con los dolosos es que esta finalidad, en virtud del cual yo llevo adelante esta acción, no está prohibida. No está prohibida en ese caso. Por ejemplo, yo quiero manejar, ir, trasladarme para llevar a mis hijos a la escuela, o quiero, el médico quiere realizar una intervención quirúrgica, operar, o el constructor quiere hacer una casa, el industrial quiere fabricar su producto conforme a determinadas normas de seguridad. Es decir,
distintas actividades que se llevan a cabo diariamente, unas más complejas que las otras, siempre tienen, en definitiva, deben sujetarse a determinadas normas, determinadas reglas, determinadas pautas, que a veces están sistematizadas, esas pautas. Por ejemplo, la ley de tránsito. La ley de tránsito te dice cuáles son las normas para cuáles son las normas para tener cuidado y no producir riesgos innecesarios para un tráfico ordenado. Lo mismo la ¿cómo es? La praxis médica. Hay distintas formas de realizar intervenciones, de diagnosticar, de pronosticar, distintas formas de anestesia, lo mismo para un dentista, lo mismo un odontólogo, es decir, todas las profesiones tienen sus normas, sus lex artis, por ejemplo. Lo mismo en los deportes. Bien, entonces, ¿por qué es un tipo abierto? Porque lo primero elementalísimo que tenemos que hacer es entonces determinar cuál es la norma de cuidado en el caso concreto. Y después vamos a decir, para determinar entonces que hubo violación de deber de cuidado, es decir, que hubo impericia, negligencia, incumplimiento del deber a su cargo, lo que tenemos que hacer primero es salir entonces del Código Penal y ir a ver cuáles son las normas de cuidado que debió haber observado el autor en ese caso para que no cause el resultado, que no cause ese resultado. Primer elemento central. El segundo elemento central que ustedes tienen que tener en cuenta para diferenciar, grosso modo, siempre después vamos a entrar más en detalle, un tipo activo imprudente, un tipo activo doloso, es que en este caso basta con la previsibilidad del resultado. Es decir, en los dolosos recuerden que exigíamos algo un poco más fuerte, la conexión entre el curso causal previsto por el resultado tiene que haber sido, recuerden, desde el punto de vista objetivo tenía que existir dominabilidad, y en el subjetivo, como criterio fundamental para los autores, el dominio del hecho, ¿no? Y el aporte no banal para los partícipes. Acá se exige un poco menos, es decir, no se exige que el autor, desde el punto de vista objetivo, haya una posibilidad objetiva de dominarlo al hecho, de ser señor, de ser gobernador, de ser dueño de ese hecho. No se exige la posibilidad de que el autor en cualquier momento pueda dejar a voluntad el curso causal dirigido al resultado. Porque acá en realidad el resultado se produce como consecuencia de haber seleccionado mal los medios para llegar a la finalidad. En los dolosos lo que se prohíbe es la finalidad de esa. Se prohíbe que el mismo plan del autor dirigido al resultado. Acá no se prohíbe eso. Acá el plan del autor dirigido al resultado es manejar, hacer un asado en un bosque, operar, construir una casa, es decir, cualquier actividad que no se prohíbe en razón de la finalidad, sino que se la prohíbe porque hubo una selección defectuosa de los medios para llegar a ese fin. O yo emprendí esa, ya sea porque no tenía los conocimientos necesarios o porque no advertí, cuando debía advertirlo en el caso concreto, la peligrosidad de mi conducta. Por eso basta con, vamos a ver en el requisito, en el tipo objetivo sistemático, basta como criterio de imputación al tipo objetivo, vamos a ver que el resultado se va a imputar con la simple circunstancia de haber sido previsto, ¿no? No la previsión concreta y real, sino la ¿cómo es? La circunstancia que el autor considerado objetivamente, independientemente si lo previó o no lo previó. Desde el punto de vista objetivo, lo que vamos a hacer es un juicio si
de acuerdo a la capacidad de previsión concreta de la gente en ese caso concreto, teniendo en cuenta sus conocimientos especiales, podía haberlo previsto ese resultado. No le vamos a preguntar si lo previó o no lo previó, no nos interesa. Desde el punto de vista objetivo, vamos a ver la previsibilidad del resultado conforme a la capacidad de previsión y conforme a sus conocimientos empíricos que él tiene, los conocimientos técnicos que él tiene en el momento del hecho. No interesa si en el momento concreto efectivamente los tuvo en cuenta, ¿no? Esto lo vamos a ver después en el aspecto subjetivo. Acá los conocimientos especiales del autor nos van a interesar para hacer el juicio objetivo. Es decir, porque los conocimientos especiales del autor son tan objetivables como, es decir, como la calidad de ingeniero, ¿no? Sos ingeniero, sos electricista, en fin. En el momento del hecho, ex ante, vamos a hacer ese juicio de previsibilidad. Se exige entonces un poco menos, no dominabilidad, sino previsibilidad, aunque hay una previsibilidad que está incluida en la dominabilidad, después, como lo vamos a explicar después. Otra diferencia central entre los tipos activos dolosos y los imprudentes o culposos está dado por relacionado con esto, con el último tema de la previsión o dominabilidad, es que en los tipos activos imprudentes hay autores, es decir, no existe participación. No hay participación en un hecho culposo. O sos autor o no sos autor. Porque la calidad de la autoría acá se fija conforme más que el dominio se fija en la causación de un resultado en forma de haber violado un deber de cuidado. Entonces, todos aquellos que contribuyeron a causar un resultado como consecuencia de una violación de un deber de cuidado, son autores. No existe participación. Porque obviamente que no se pueden poner de acuerdo, no puede haber una coautoría, no puede haber un acuerdo para cometer un accidente de tránsito, para cometer una muerte en un accidente de tránsito o un resultado culposo. Inmediatamente eso se transforma en dolo. No necesariamente, ahora después vamos a ir clarificando algunos puntos. Entonces, y la cuarta diferencia estructural fundamental es no existe tentativa. Es imposible la tentativa. Es imposible concebir, comenzar la ejecución de un delito, es decir, de un delito culposo, porque por definición, si yo comienzo la ejecución de un delito, es decir, dirigido al resultado, es por definición es doloso. Es decir, no puede haber tentativa de un resultado que yo no quiero causar. Si yo no quiero causar un resultado, no lo puedo tentar. La tentativa siempre es un tramo de un delito doloso y no del culposo. Bien, hecho estas 4 diferencias centrales que yo les quería hacer notar, vamos a entrar a analizar los tipos tipos activos imprudentes o culposos. Igual que como habíamos hecho en los tipos activos dolosos, vamos a distinguir para los efectos ilustrativos, pedagógicos y como introducción al tema de los estudiantes fundamentalmente, vamos a distinguir exactamente en las mismas categorías dentro de la tipicidad que vimos para los dolosos. Vamos a distinguir un tipo objetivo y un tipo subjetivo, y dentro del tipo objetivo vamos a ver el tipo objetivo sistemático y lo que se denomina tipicidad conglobada o tipicidad conglobante, ¿no? Pongo la tipicidad conglobante después de la subjetiva, antes de la subjetiva. Si quieren, vamos a hacer, como habíamos concluido para los tipos activos dolosos, vamos a decir que existe un tipo objetivo sistemático, un tipo
una tipicidad conglobada y una tipicidad subjetiva. Vamos a hacerlo de esa forma para los efectos de que sea más fácil el entendimiento de qué es lo que queremos decir. Después vamos a ir con los ejemplos que vamos a dar como ejercitación, los casos distintos. Siempre damos una batería de casos y después los evaluamos antes de la evaluación final, en los parciales o en el examen final, para que ustedes vayan aplicando todos estos conocimientos. Vamos a comenzar por el tipo objetivo sistemático. Recuerden que el tipo objetivo sistemático de los dolosos estaba formado por todos aquellos elementos del tipo que no formaban parte de las representaciones, intenciones, conocimientos o deseos del autor. Es decir, todo aquello que estaba, todo aquello que estaba fuera de la mente del autor, todo aquello elemento escrito o expreso o implícito del tipo penal que no se refieran a lo subjetivo del autor en cuanto a conocimientos, representaciones o inclusive motivos. Los motivos van a la culpabilidad, los conocimientos, representaciones van al tipo subjetivo, salvo los conocimientos especiales que se pueden objetivar, como lo vamos a explicar bien y como ya lo explicamos suficientemente cuando vimos los tipos activos dolosos. ¿Qué tipo objetivo qué elementos conforman el tipo objetivo sistemático de los tipos activos negligentes, culposos o imprudentes? Vamos a comenzar y vamos a tratar de ir haciendo un paralelo. Obviamente que no son los mismos, sino no se haría la diferencia, ¿no? Vamos a comenzar por los sujetos. Así existe primero un sujeto activo y un sujeto pasivo. Igual que los tipos activos dolosos, estos sujetos activos pueden ser cualquier persona, como puede ser también un sujeto cualificado. Por ejemplo, puede ser un funcionario público. Entonces hablamos de delitos comunes y delitos especiales, exactamente igual como en los activos dolosos. Lo mismo sucede en los pasivos, ¿no? Los sujetos pasivos aquí puede ser cualquier persona. Inclusive puede ser, vamos a ver, que pueden ser las personas jurídicas. Una cuestión central, que vamos viendo, es que no todo tipo activo doloso está reprimida la forma culposa de llevar a cabo ese tipo objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, hay algunas legislaciones que se llama crimen culpae, tenían una disposición que rezaba que todo tipo activo doloso podía ser cometido también, todo tipo activo doloso podía ser cometido también a título de culpa. Pero esto ampliaría demasiado las prohibiciones, ¿no? Es decir, entonces, no todo tipo activo doloso también puede ser cometido a título de culpa, sino que debe estar expresamente previsto así para que sea, para que esté reprimido, ¿no? Por ejemplo, el homicidio va a ser homicidio imprudente cuando la muerte se cause como producto de la violación de un deber de cuidado, ¿no es cierto? Y artículo 84 de nuestro Código Penal. O las lesiones culposas van a ser culposas porque existe el 94 del Código Penal. Es decir, hay una prohibición expresa de la ley para el resultado concreto, porque si no, si todos los dolosos podrían ser cometidos también en forma culposa, entonces sería enorme la ampliación. Por ejemplo, el delito, no hay una violación culposa, no hay un daño culposo, no hay una estafa culposa. Bien, estos son los elementos. El primer elemento entonces son los sujetos.
Segundo elemento, vamos a ver el núcleo de la acción típica, la relación de causalidad y el resultado. ¿Cuál es acá el núcleo de la acción típica? Resulta que habíamos dicho que el núcleo de la acción típica, porque la acción típica es todo lo que está descrito, pero el núcleo de la acción típica en los tipos penales viene dado por los verbos, ¿no? Es decir, el 162 del hurto, el núcleo de la acción típica es el apoderamiento. El verbo, que es la palabrita con que se expresa una acción, en el caso del hurto es el apoderamiento, en el caso de la estafa será el que defraudare, el acceso carnal en la violación, el que matare en el homicidio. Acá el núcleo de la acción típica, el verbo que se utiliza es, en los tipos penales culposos, el verbo que se utiliza es causare, o provocare, o facilitare, pero siempre va unido con una determinada modalidad. Dice, obviamente, el que causare o provocare por impericia, negligencia, incumplimiento de deberes a su cargo, es decir, el que causare o favoreciere como producto, es decir, de una violación de un deber de cuidado, ¿no? Entonces, por eso es importante que primero, para determinar el primer elemento de la acción típica, es que la acción típica en sí misma, debe implicar sí o sí una lesión del deber de cuidado, una violación de un deber de cuidado. ¿Y cómo fijamos que se violó un deber de cuidado? Cuando hay la creación de un riesgo jurídico desaprobado. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo sabemos cómo tenemos que hacerlo? Primero que tenemos que hacer lo que ya les dije antes, tenemos que saber qué es lo que quería el autor, ¿no? ¿Qué es lo que quería hacer el autor? Quería manejar, quería operar, quería inyectar, pero no solamente desde el punto de vista genérico, también en el caso concreto, ¿qué es lo que quería hacer? Porque un mismo resultado, si yo estoy filmando, por ejemplo, un coche que sale de un garage y atropella a una niña, supongamos, chiquita, o a un peatón adulto, yo estoy viendo un solo hecho. Si, desde el punto de vista objetivo, estoy viendo un coche que sale y atropella a una anciana. Ese hecho puede deberse a varias violaciones de deber de cuidado. Depende de la finalidad del autor. Si el autor, pues, supongamos que el dueño de ese coche estaba apurado y salió sin mirar. Entonces ahí tenemos una norma de cuidado que me dice que cada vez que yo hago marcha atrás tengo que observar no solamente la velocidad, sino que tengo que observar bien quién puede deslizarse, que depende de la luminosidad o la regularidad de tránsito de los peatones, por ejemplo. Ahora bien, ese coche que se vino para atrás, que atropelló a otra persona, también puede haberse deslizado hacia atrás porque el dueño lo dejó en una pendiente sin el freno de mano, por ejemplo. También puede deberse porque se olvidó su billetera, supongamos, y dejó a su hijo pequeño adentro del coche en movimiento, y sacó el freno de mano, o lo puso en punto muerto, supongamos, y se deslizó. Es decir, lo que quiero dar el ejemplo con esto es que las normas de cuidado se fijan conforme al caso concreto de la finalidad que quería en ese momento el autor. Porque no se puede decir que alguien violó un deber de cuidado como núcleo de la acción típica de los tipos objetivos sistemáticos si no sabemos qué es lo que quería hacer el autor. Y para saber qué quería hacer el autor tenemos que decir si actuó o no debidamente, tenemos que ir a las normas que rigen esa actividad, ¿no? Es que nos van entonces, nos vamos fuera del Código Penal. Fuera del Código Penal nos van a decir cómo se maneja
como decir, nos van a decir cuáles son las reglas básicas que deben respetarse. Las normas del deporte nos van a decir las reglas básicas. Las normas del arte médico nos van a decir cómo se debe, cuál es la acción de vida, eso es la palabra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cerrar este tipo abierto y determinar cuál fue la acción de vida en el caso concreto. Entonces, el núcleo de la acción típica acá va a ser el incumplimiento de esa acción de vida. ¿Por qué? Porque el autor no tomó los recaudos necesarios y programó mal la causalidad para llegar a la finalidad. Es decir, los culposos tienen finalidad, todos tienen finalidad. Lo que sucede es que acá no se reprime al autor de un delito, un tipo culposo, un delito culposo no se le, no se le reprocha haber emprendido determinada finalidad, o la finalidad que se planteó. Lo que se le reprocha es que no tenía los medios para hacerlo o los programó la causalidad de forma muy defectuosa, o porque no tenía los conocimientos necesarios para emprenderlo, o la información necesaria para llevar adelante esa conducta. Bien, entonces, una vez determinado cuáles son las normas de cuidado en el caso concreto, que se fija de acuerdo a la ley de tránsito, las prácticas médicas, normas técnicas, aquí sigan ustedes el cuadro que yo ya les adelanté previamente para la explicación del tipo. Entonces tenemos sujeto. Segundo, el núcleo de acción típico que viene dado por la violación del deber de cuidado, tal como lo vimos aquí. En tercer lugar, el resultado, ¿no? El resultado es básico en un tipo imprudente. Es necesario, porque primero que no hay tentativa. Recuerden que no existe tentativa, por lo tanto tengo que causar un resultado material como producto de una violación del deber de cuidado. No hay tentativa de un delito culposo, porque como ya lo habíamos explicado. El resultado es fundamental porque, igual que en los dolosos, si no hay resultado, el conflicto que se produce, no hay ningún conflicto, ¿no? Pero aún más en los dolosos, la acción dirigida inequívocamente al resultado puede poner en peligro cierto y concreto el bien jurídico. Acá, en este caso, no interesa si se puso en peligro concreto el bien jurídico. Eso no es tipicidad culposa. Acá lo que se reprocha es haber causado un resultado, resultatista. Tenemos que ver, esa es la importancia fundamental que tiene el resultado de los culposos. Es una garantía, es una garantía. Exigir un resultado material es una garantía. ¿Por qué? Porque estamos en la cantidad fíjense lo que sería el ámbito de prohibición. Si se penarían la cantidad de infracciones al cuidado debido en todas las actividades que hacemos, prácticamente estaríamos todos en la cárcel, seríamos todos reincidentes, viviríamos todos encerrados, porque somos una máquina de hacer, bueno, me guardo la palabrita. Por eso, para la punición se exige un resultado. Nada de peligro concreto de que este resultado se lleve a cabo. Hay una realización del resultado como producto de la creación del riesgo que yo mismo o que el autor efectuó. Es decir, hay una violación del deber de cuidado, significa crear un riesgo jurídico que no está aprobado, un riesgo jurídico desaprobado. Y el resultado es la realización de ese mismo riesgo, no de otro. Después lo vamos a ver más adelante en otras exigencias que tiene el tipo objetivo sistemático, que es el nexo de determinación. Bien, para esto ya nos recuerden cómo fijamos el nexo de causalidad. El nexo de causalidad lo vamos a fijar
de acuerdo a las mismas teorías y condiciones que vimos para los dolosos. Recuerden que habíamos dicho que lo fijábamos, el resultado para que sea atribuible a determinada acción debe haber sido un caso concreto o un caso particular de una ley científico-natural más genérica, ¿no? Una ley científico-natural. Habíamos visto también en casos de que la ciencia no puede determinar en detalle si este resultado es producto de tal o cual acción. En ese caso se estaban utilizando ahora las teorías probabilísticas o estadísticas, ¿no? Y habíamos dado distintos ejemplos. Bueno, acá hay que aplicar exactamente lo mismo, ¿no? Una vez determinado que este resultado puede ser encajado en alguna ley científico-natural o empírica de la forma, o estadística o probabilística, como ya dijimos, ahí aplicamos la teoría de la conditio sine qua non, ya sea con la fórmula corregida o no, depende si hay uno o varias causas. Bien, ¿qué más? Recuerden entonces para terminar el resultado, sí o sí resultado. ¿Por qué? Porque únicamente se pune el tipo activo imprudente o negligente consumado y no intentado. No existe tentativa de delito en los delitos culposos, como no existe participación. Bien, vamos a cortar acá el video porque después va a ser muy pesado subir. Bien.